Dios bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Hoy iniciamos una serie de estudios bíblicos del profeta Isaías. No lo vamos a escudriñar en su totalidad por razones de tiempo. La idea de estos estudios es extraer de ellos los puntos más relevantes pertenecientes a la iglesia. De igual manera, haremos con todos los libros proféticos. Estamos viviendo los tiempos del fin, de la esclavitud bajo el reinado de Babilonia. Daniel inquirió en las escrituras de Jeremías buscando cuál era el tiempo determinado que Jehová había hablado que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años de esclavitud, los cuales ya estaban cumpliéndose. Al igual que Daniel, la iglesia debe de inquirir en las escrituras del mismo Daniel y de los profetas y buscar cuál es el tiempo determinado que Jehová había hablado que había de cumplirse. El ángel Gabriel habla de 70 semanas determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora bien, cuando analizamos esta respuesta del ángel Gabriel, podemos darnos cuenta de que ese cumplimiento está determinado a cumplirse en nuestros tiempos. Porque todos sabemos que todavía no ha terminado la prevaricación. No se le ha puesto fin al pecado, ni se ha expiado la iniquidad, y tampoco la justicia perdurable ha sido establecida. Por tanto, la visión y la profecía de Daniel está vigente hasta que se unja al santo de los santos, el cual todos sabemos que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que significa que esta profecía de las 70 semanas, aunque vimos su cumplimiento parcial en Jesucristo, sin embargo, esa profecía tiene un doble cumplimiento en el cual está en nosotros la iglesia. ¿Okay? Jehová le dijo a Daniel que esas profecías estaban cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Por tanto, el tiempo de abrir y quitarle los sellos a esa profecía ha llegado, amados. Estamos viviendo en los tiempos del fin. Usted podrá negar esta verdad, pero no podrá refutarla. En esta plataforma de Biblia Estudio TV no nos inclinamos a ninguna denominación en particular, ni a ninguna postura teológica en particular. Por tanto, si usted es un adventista, bautista, mormón, testigo de Jehová, metodista, católico, musulmán o pentecostal o ateo y de cualquier otra denominación, todos son bienvenidos. Amén. El mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino es para toda la humanidad. Nuestros estudios son profundos. Jesús dijo que revelaría cosas ocultas desde la fundación del mundo. Aclaro, esas cosas ocultas son las que estamos revelando. Hay dos misterios que estamos revelando: el misterio de Cristo y el misterio de iniquidad. En nuestra plataforma solamente nos alimentamos con alimentos sólidos. Amén. Por tanto, si usted está todavía con el biberón de leche, pues tiene dos opciones. O suelta el biberón y empieza a comer alimentos sólidos con nosotros, o simplemente continúe donde está bebiendo pues su leche en biberón. Porque lo que usted escuchará en nuestros estudios definitivamente va a desafiar su fe. Jesús dijo en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y estamos conociendo a ese verdadero Dios que registra la Escritura
no al Dios que nuestras congregaciones han creado fuera del contexto escritural. Y también estamos conociendo al Hijo del Hombre. ¿Ven? Si usted es la primera vez que nos ve, ya usted está informado. Usted decide si continúa viendo el estudio o busque otro canal. Con todo el respeto que usted se merece, se lo digo. Hoy vamos a empezar a escudriñar al profeta Isaías. Es importante que entendamos que los escritos proféticos, tanto Isaías como los demás profetas, están redactados en una poesía hebrea. También encontraremos las escrituras redactadas en figuras retóricas como metáforas, alegorías, parábolas, entre otras. Por tanto, no podemos interpretar las profecías al pie de la letra, es decir, dentro de un contexto literal. Dijo el ángel a Juan en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto también lo explicaremos. Antes de continuar, les ruego que comparta este video con todos sus contactos y grupos en WhatsApp, Messenger, Telegram y con todas sus familias y amigos. Amén. Lo que usted aprende aquí no lo aprenderá en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela ni sabática ni dominicana. Hoy escudriñaremos a Isaías 1 del 1 al 9 y el estudio de hoy será titulado Dios denuncia a la humanidad. Y esta denuncia de Dios a la humanidad estuvo vigente en todas las generaciones del Antiguo Testamento, como la está vigente en todas las generaciones del Nuevo Testamento. Por tanto, no debemos de menospreciar las escrituras del Antiguo Testamento porque son sombras y tipos de las del Nuevo Testamento. Teniendo esto claro, empezamos con el estudio de hoy. Adelante. Bueno, como es un estudio expositivo, vamos a ir leyendo texto por texto y lo explicamos para que puedan extraer del texto el mensaje original o el testimonio de Jesús, el cual dijimos que era el espíritu de la profecía. Espíritu de profecía significa que en todos los escritos proféticos, y por proféticos, entiéndase, toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, toda la escritura antigua nos revela un mensaje espiritual transmitido por medio de una narración histórica profética. Vamos a leer el verso 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Por lo general, los relatos bíblicos de los profetas siempre nos revelan el tiempo y los reyes, ya sean de Judá o Israel, bajo los cuales Dios amonesta a su pueblo. Antes de nosotros estudiar a los profetas, debemos de primero estudiar a los reyes que estaban reinando al momento de que Dios amonesta a su pueblo. Dice el texto que Isaías tuvo una visión, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. Y con esto lo que el escritor nos dice es que el enfoque debemos de ponerlo en Judá y en Jerusalén. Aunque encontraremos amonestaciones para Israel, las tribus del norte, y amonestaciones contra las naciones vecinas, nuestro enfoque debe de estar en Judá y Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué el enfoque en Judá y en Jerusalén? Y es aquí donde nuestros eruditos y teólogos fallan. No han logrado discernir qué representa Judá y Jerusalén en las narraciones bíblicas. Y para que tengamos una idea, quiero llevarlos a Primera de Reyes 11,
donde encontramos la apostasía y dificultades que Salomón enfrentó en sus últimos tiempos. Salomón, dice el texto, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y aquí tenemos una enseñanza. No es seguir a Jehová algunas veces, sino seguirlo cumplidamente en toda nuestra vida, como David lo hizo. Nosotros sabemos, y esto es un ejemplo para nosotros, los que hemos creído en Jehová, que al principio Salomón adquirió un estado de conciencia igual que el de su padre David. Eso fue lo que David le enseñó. Sin embargo, y es aquí donde la escritura nos quiere enfocar, sin embargo, ese estado de conciencia espiritual en el que Salomón vivía tuvo un cambio. ¿Qué provocó ese cambio? El capítulo 11 lo revela. Léalo cuidadosamente y el mismo capítulo, ¿verdad?, se lo va a revelar. Hablamos de una altivez de espíritu, de un orgullo, de una arrogancia, una rebeldía, idolatría y una soberbia también. Esas actitudes, las cuales dominaron el estado de conciencia espiritual en el cual Salomón vivía, lo llevó a descender a un estado de conciencia terrenal o carnal. Una vez que permitimos que algunas de esas zorrillas entren a nuestra vida espiritual, empezaremos a descender a lo carnal o a lo terrenal. Y esto es lo mismo que encontramos en Adán. Es lo mismo que encontramos en uno de los 4 reyes que vamos a analizar. ¿Por qué Judá y Jerusalén? Bueno, en 2 de Crónicas 33:7 nos revela que esa casa, refiriéndose al templo, y Jerusalén, fue la cual Jehová escogió de todas las tribus de Israel para poner su nombre para siempre en ella. ¿Qué significa poner el nombre de Jehová en Jerusalén? ¿Qué significa el templo en Jerusalén? Lo primero que debemos de hacer como buenos estudiantes de la Escritura es definir lo que significa nombre en el contexto hebreo. El nombre significa la naturaleza espiritual de la persona. Significa conciencia incondicionada, carácter, pensamientos, palabra, y todo esto lo encontramos resumido en el Nuevo Testamento como Espíritu Santo. ¿Qué nos ilustra el templo? Bueno, el templo nos ilustra el cuerpo donde habita el nombre. Ahora bien, ¿qué nos ilustra Jerusalén? Jerusalén ilustra al pueblo escogido por Dios para poner su nombre en él. Y no voy a explicar esto porque no es el tema. Lo traje para que entendamos ¿verdad?, lo que vamos a estudiar del capítulo 1 de Isaías. Ya hemos aprendido lo que simboliza en la escritura antigua la ciudad de Jerusalén y el templo en ella. Pero nos falta identificar a Judá. ¿Qué nos ilustra Judá? Judá nos ilustra los atrios del templo. Es decir, toda esa área que estaba alrededor del templo donde se reunía todo el pueblo. Esos atrios simbolizan al pueblo de Dios. Entiéndase, no al pueblo escogido para reinar o ministrar, sino al resto del pueblo a quien se les ministraba. Por tanto, en el templo de Jerusalén, en el templo en Jerusalén y en Judá, encontramos ilustrado el reino de Jehová sobre toda la humanidad. Y para que usted pueda entender esta revelación, es necesario conocer toda la Escritura. Y cuando digo conocer, me refiero a ser uno con ella. No es llenar nuestras mentes de información, sino convertirnos en esa información. Es en este punto donde nuestros teólogos y eruditos han fallado. No han logrado
la correcta interpretación de la palabra de Jehová. Y por palabra entiéndase las instrucciones de Jehová para que le conozcamos conforme al mismo conocimiento de su palabra que ya dije. Es a esto a lo que Isaías nos quiere llevar en sus escritos. Ahora bien, ya dijimos que esta visión de Isaías vino en los tiempos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. 4 generaciones de reyes. ¿Por qué 4 generaciones de reyes? ¿Qué simboliza el número 4? Bueno, en la numerología hebrea, el número 4 simboliza por los 4 puntos cardinales, es decir, los 4 puntos que cubren toda la humanidad. Por tanto, el número 4 simboliza a todos los hombres o a toda la creación. Entonces, ¿qué simbolizan estas 4 generaciones de reyes? Bueno, estas 4 generaciones de reyes simbolizan a los 4 estados de conciencia en el que la humanidad vive. Recordemos que Apocalipsis 19:10 nos revela que Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y este cumplimiento no es literal, sino es un cumplimiento espiritual. Esos 4 estados de conciencia en los que la humanidad vive son los siguientes. El primer estado de conciencia lo encontramos en el rey Usías. Segunda de Crónicas 26. El rey Usías hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, porque adoró a los dioses de Seir. Y Seir hace referencia a Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Es decir, que no se trata de hacer lo recto delante de Jehová, lo cual no es malo, sino hacerlo con un corazón recto. Usías hizo conforme a su padre Amasías. Usías hizo muchas buenas obras delante de Jehová, edificó muros, levantó murallas en Jerusalén. Pero cuando se sintió grande, su corazón se enalteció. ¿Qué hizo Usías? Entró en el templo a quemar incienso en el altar, algo que no le correspondía a él, era algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Por tanto, dice el texto que fue herido con lepra, es decir, que su rebeldía lo llevó a descender hasta un punto donde su estado de conciencia llegó a la tierra carnal. Hablamos de los que empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Hablamos de un estado de conciencia inestable. ¿Amén? El segundo estado de conciencia lo encontramos en Jotán, hijo de Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Jotán hizo lo recto delante de Jehová conforme a su padre, salvo que obviamente no entró en el santuario de Jehová. Pero dice el texto que el pueblo continuaba corrompiéndose, lo que significa que en el reino anterior sucedía lo mismo. Hablamos de un estado de conciencia o una vida espiritual centrada en sí mismo, la cual no influenciaba a los demás. Esto es lo mismo que encontramos en muchos líderes en el pueblo de Dios. Hacen muchas buenas obras, sin embargo, nuestro testimonio no influye en los demás. Hacen buenas obras, pero descuidan las más importantes de las obras, el cuidado del corazón del pueblo. Es por esto por lo que la Biblia habla de los reyes y sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos reyes por cuanto tenemos dominio propio. Y somos sacerdotes por cuanto influenciamos a los demás a tener dominio propio también. Bueno, el pueblo que se continuaba corrompiendo simboliza a la humanidad que se pierde. Es nuestra responsabilidad redimir a esa humanidad.
Algo que no todos estamos haciendo. Algunos nos centramos en nosotros mismos y descuidamos a los demás. Estamos hablando de un estado de conciencia, pudiésemos decir, egoísta. El tercer estado de conciencia lo encontramos en Acaz, hijo de Jotam, segunda de Crónicas 28. Acaz dice el relato que no anduvo conforme a los caminos de David su padre, es decir, que no anduvo en perfección. Lo que significa es que los estados de conciencia no son heredados. Los estados de conciencia son formados por lo que vemos, oímos, percibimos, influencias externas, internas también, ¿verdad? Sobre todo nuestra conversación interna, los cuales pudieran ser generados por las influencias externas o por nuestra propia percepción de nosotros mismos. Dice el relato que Acaz anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Es decir, que se pervirtió igual que los inicuos pecadores. En otras palabras, que aunque tenía un linaje de rey, no vivió conforme a ese linaje de rey, sino que se prostituyó al igual que los demás del mundo. Este estado de conciencia lo encontramos en muchos de nuestros líderes, en muchos de nuestros hermanos también, y en toda la humanidad desobediente. Hablamos de este estado, de este sistema religioso que el hombre ha creado por sí mismo. Este estado de conciencia es el que encontramos en los religiosos con sotanas, en las religiones romanas, babilónicas, las cuales están llenas de paganismo, idolatrías, tradiciones y una serie de ritos que según ellos lo pueden llevar pues, supuestamente a la salvación. Confiesan a Dios con su boca, pero su corazón está bien lejos de Dios. Y esto no solamente acontece en las religiones paganas, sino que también se ha introducido en nuestras congregaciones. Ese estado de conciencia terrenal, carnal, también está en la iglesia. Y por último, pues encontramos el estado de conciencia del rey Ezequías. Ahora bien, ¿por qué la cuarta y última? Eso lo veremos ya mismo. El relato se encuentra en Segunda de Crónicas desde el capítulo 29 al 32. 4 capítulos completos dedicados al reinado de Ezequías. Y voy a resumir, usted lea los capítulos para que sepa de lo que hablo. El estado de conciencia de Ezequías es el estado de conciencia incondicionada de ser en Ezequías. Ese estado de conciencia incondicionado de ser en Ezequías es el mismo poder de Dios actuando, obrando en Ezequías. Hablamos de una vida guiada por el Espíritu de Dios. Una vida sometida a la obediencia a los mandamientos de Jehová. Un corazón recto, un espíritu recto, un estado de conciencia elevada por los lugares celestiales. Hablamos del nuevo nacimiento en Ezequías. La conciencia incondicionada es nuestro deseo operando en nosotros, amados. Esa conciencia es la misma ley de Dios operando en nosotros. Depende de nosotros si la obedecemos o la desobedecemos. Ezequías decidió obedecerla luego de haberla escuchado. No obedecerla en parte como ya hemos visto en sus antecesores. Ezequías experimentó un arrepentimiento total. Y por arrepentimiento entendemos abandonar ese viejo estado de conciencia y apropiarnos del nuevo estado de conciencia. Pablo llama a este estado de conciencia el viejo hombre o la carne. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo nacimiento total. Ezequías se convirtió en una virgen que engendró su deseo, sin la intervención humana, sin deseos carnales ni terrenales. Y ese deseo es Cristo, en él la esperanza de gloria.
Y este es el estado de conciencia espiritual celestial que Dios quiere dar a luz en nosotros. Ya hemos visto los 4 estados de conciencia que actúan en la humanidad. ¿Cuál de ellos actúa en usted? Yo espero que sea el de Ezequías. Ahora bien, traje esta explicación ya que ninguno de nuestros maestros, teólogos ni eruditos en la palabra lo traen. Esto es importante que entendamos para que podamos entender el contexto de la profecía de Isaías. Y para terminar con el verso 1, el cual espero en el Señor que hayan internalizado, es importante entender también que la literatura hebrea, en este caso las proféticas, están escritas en poesías. ¿Ven? También en metáforas, alegorías, parábolas y otras figuras retóricas. No podemos tomar esta literatura al pie de la letra como literal. Y esto lo encontramos en los versos siguientes. Amén. Verso 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí Isaías usa la figura de los cielos y tierra. Esto pudiera ser inverosímil para algunos de ustedes, sin embargo, estas figuras retóricas nos ilustran al ser humano. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En otras palabras, Elohim creó el interior del hombre, cielos, y creó el cuerpo, la manifestación del hombre, que es tierra. Y no voy a entrar en detalles. Esto lo explico detalladamente en el estudio de Génesis. Es decir, que Jehová apela como testigo al mismo hombre o a la misma creación. Jehová habla desde el interior del hombre. Recordemos que la conciencia de ser en el hombre es el mismo Jehová, la misma ley, el deseo de Jehová. Dice Jehová que crió hijos, los engrandeció y ellos se rebelaron contra él. Y esto es como si yo me estuviera quejando del comportamiento de mis hijos. Después de yo criarlos, mantenerlos, vestirlos, calzarlos, educarlos para prepararlos para la vida, de buenas a primeras, se rebelan contra mí. Eso es precisamente lo que la queja de Dios contra nosotros, sus hijos. ¿Ven? Verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué hace Jehová ahora? Estas comparaciones con los animales nos deben de llevar a nosotros a una recapacitación. El buey, un animal cuya característica es que no traiciona a su dueño, lo conoce. El asno, un animal agradecido, humilde y obediente. Ambos conocen a su dueño. Es decir, que no lo abandonan. Pero Israel no entiende, es decir, la humanidad no entiende. Mi pueblo, entiéndase, el pueblo elegido, Judá y Jerusalén, tampoco tienen conocimiento. En otras palabras, que no seamos como los 3 reyes primeros, que no adoptemos ese estado de conciencia que ellos adoptaron. No quiero decir que eran malos, sino que entre todas sus obras buenas fallaron en otras, unas que en otras. No significa que seamos perfectos en todo, sino que nos esforcemos por ser santos como nuestro Padre es santo. Sino más bien que procuremos adoptar el estado de conciencia de Ezequías. Vivamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, como vive la humanidad. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es decir, que Jehová está airado con la humanidad pecadora.
Jehová en estos primeros 9 versos denuncia nuestra desobediencia, nuestros pecados, iniquidades, depravaciones. La humanidad necesita un cambio de comportamiento. El mensaje de la redención es un mensaje al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento, un llamado a un estado de conciencia correcto, porque el estado de conciencia individual de una persona determina las condiciones y las circunstancias de la vida de esa persona. Nosotros, como individuos, podemos cambiar nuestro estado de conciencia con el cual nos queremos identificar. Si usted no está conforme con su estilo de vida, usted puede cambiar su estilo de vida. ¿Cómo no? ¿Cómo lo logra? Cambiando su estado de conciencia, cambiando su forma de pensar. ¿Ve? Pero este cambio de conciencia solamente se puede lograr por medio de la redención, la cual es por medio de la fe en Jesús. Sin la redención y sin la fe de Jesús en su vida, no puede haber cambio de conciencia correcto. Lo dije científicamente. Ahora lo voy a decir espiritualmente. Sin un arrepentimiento genuino, el cual es el resultado de escuchar el mensaje de la redención, la cual es por medio de Jesús, no puede experimentar un nuevo nacimiento. Por tanto, sin ese nuevo nacimiento no puede entrar en el reino de los cielos. Y si usted no experimenta ese nuevo nacimiento, que no es otra cosa que la primera resurrección, la segunda muerte tendrá potestad sobre usted. Científicamente y espiritualmente hablando es lo mismo. ¿eh? Si yo me quiero identificar con mi Padre Celestial, entonces yo respondo, abro la puerta a ese deseo, a esa conciencia incondicionada, la cual es el mismo Dios, la misma ley, santidad, amor, justicia y perfección, porque ese estado de conciencia en el que vivimos es la causa de todas nuestras circunstancias, situaciones, decisiones, ya sean buenas o malas. ¿eh? Jesús nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios, y ese reino de Dios es la conciencia incondicionada que siempre ha estado en nosotros. Es ese deseo de ser en nosotros. Pero nosotros, al desobedecer a ese deseo de ser en nosotros, esa conciencia de ser en nosotros, erramos al blanco. Y ese errar al blanco, que es pecar, produce injusticia en nosotros. Por tanto, si queremos la justicia de ese reino manifestada en nosotros, debemos de obedecer al deseo de Dios para nosotros. Dice Pablo en Romanos 2:5 que por la dureza y un corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo. Mira, cada vez que decidimos rebelarnos contra nuestro Creador, esa rebeldía, esa desobediencia va atesorando ira dentro de ti mismo, no fuera de ti. Y esa ira va a reventar contra ti el mismo día del juicio. Amén. Versos 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la condición del hombre que vive en desobediencia a la ley de Dios. Y esto que voy a decir, lo voy a decir dentro del contexto científico. Y aunque sé que a muchos critican cuando hablamos de la mente o de la psicología, pero amados, la Biblia es el libro de psicología más preciso de toda la humanidad. La Biblia es el manual de corrección del comportamiento humano. Todas nuestras decisiones en la vida
son tomadas por medio de procesos mentales. Usted puede negar esta verdad, pero no puede refutarla. Cuando hablamos de condición del hombre, no es otra cosa que nuestra mente subconsciente, la cual ha sido condicionada o programada por varios factores, ya sean externos o internos, nosotros vivimos conforme a esa condición con la que nuestra mente subconsciente ha sido condicionada o programada. Eso es un hecho. Antes de yo nacer de nuevo o de moverme de este estado de conciencia condicionado, terrenal, carnal, caído, por diferentes factores, mis acciones ya estaban programadas para vivir en desobediencia, hermano. En lo personal, yo mismo no podía cambiar ese estado de conciencia caído, terrenal, carnal, que me dominaba, que reinaba en mí. Leí muchos libros de autoayuda, muchos audios, los cuales me ayudaron mucho. Sin embargo, no logré adoptar el estado de conciencia que deseaba Dios para mí. No logré conquistar el señorío de mi voluntad, de mis concupiscencias que me dominaban. No fue hasta que escuché el mensaje de la redención y el establecimiento del reino, el cual produjo en mí la fe salvadora de Jesús. Y entonces, el velo que no me permitía ver la realidad de mi condición fue quitado y mi razón fue devuelta. Fue cuando descubrí que Dios es la conciencia de ser en mí, que esa conciencia es el deseo de Dios en mí y lo demás es historia. Dios le dice al pueblo, oye, te he castigado. ¿Por qué quieres que te siga castigando? ¿Cuál es tu empeño en ser rebelde? No vas a obtener nada bueno con ese comportamiento, amado. Las cabezas de ustedes están enfermas. Entiéndase que todo tu sistema de creencias en las cuales viven son contrarias a las mías, dice Jehová. Y esto es a lo que Isaías se refiere en el próximo verso. Verso 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿De qué habla Isaías aquí? ¿Qué tiene que ver la tierra física y las ciudades con nuestras rebeldías? No tiene nada que ver, porque Isaías no se refiere a una tierra física ni a una ciudad literal. Todo esto es espiritual, aunque es importante que entendamos que esa tierra y este cielo físicos es el reflejo externo de nuestros cielos y tierras internas. Pero de esto hablamos en otra ocasión, no es el tema. Isaías habla del comportamiento del alma. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y toda inmundicia. Y todo esto Jesús lo dice dentro del contexto espiritual. Claro está, que primero es espiritual y luego lo convertimos en literal. Vuestra tierra está destruida. La tierra dentro del contexto bíblico simboliza pues la conciencia terrenal, caída, carnal del ser humano. Esa naturaleza pecaminosa que destruye nuestra conciencia incondicionada de ser en nosotros. Es decir, que ilustra al hombre, a su mente, sus pensamientos, su alma. La tierra destruida simboliza una mente bombardeada por el enemigo. Un estado de conciencia terrenal, carnal, caído. Vuestras ciudades puestas a fuego. ¿Qué dijimos que simboliza la ciudad de Jerusalén? Jerusalén simboliza a los creyentes. Estas ciudades hacen referencia a los creyentes, al pueblo que Dios ha escogido para reinar. Dice Isaías que nuestras tierras, nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestros pensamientos han sido comidos por el extranjero. Nuestras conciencias han sido violadas por nuestros enemigos. ¿Cuáles
son nuestros enemigos, nuestras propias concupiscencias. Hemos permitido que ese viejo hombre, el cual debió de estar crucificado con Cristo, se levantara y asumiera su antigua posición en nosotros. Científicamente, ¿verdad? Y luego de haber asumido el estado de conciencia correcto, nos dejamos influenciar por los pensamientos del mundo, los cuales nos llevaron a descender nuevamente a nuestro antiguo estado de conciencia. Eso es científicamente. Nuestros enemigos, además de ser los de nuestra casa, también son los de las casas de los demás, porque nos influencian. Nuestra conciencia han sido asoladas, destruidas, arruinadas, en otras palabras, que nos han violado la capacidad de pensar correctamente y de tomar decisiones correctas. ¿Quién es el culpable? Nosotros mismos somos los culpables. No es Satanás ni el diablo, que simplemente son figuras retóricas que ilustran nuestras propias maldades. Satanás y el diablo es el viejo hombre en nosotros. Es usted y yo. En ninguno de los escritos del Antiguo Testamento encontramos al diablo en escena. Ahora, sí nos vamos a encontrar nosotros en escenas, eso sí. Mire usted a su alrededor y se dará cuenta de cómo los seres humanos viven, cómo se comportan. Se matan unos a otros, se insultan unos a otros, se aborrecen unos a otros, se violan unos a otros. No hay justicia con el prójimo, no hay misericordia, no hay perdón, no hay templanza, no hay misericordia, no hay mansedumbre. El ser humano se ha convertido en un ser insensible. Jehová ha visto que la maldad de los hombres es mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es para de continuo el mal. Nuestro comportamiento ha causado dolor en el corazón de nuestro Padre Celestial. Verso 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viñas y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Qué significa esto? ¿Quién es la hija de Sión? La hija de Sión simboliza el reino. Dice que el reino queda como una ciudad asolada, vacía, sin nada. ¿Por qué queda vacía? Porque se ha dejado robar todo. Cuando perdemos ese estado de conciencia incondicionada, lo hemos perdido todo, amados. Verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es decir, que todavía hay un remanente. Este remanente hace referencia a los del monte de Sión. Los que han sido redimidos de entre los de la tierra, los que han permanecido vírgenes y no se han contaminado con mujeres, espiritualmente hablando. ¿Ve? Si no hubiese sido por este remanente, estos que no se han dejado violar sus conciencias, que son vírgenes, hubiésemos llegado a ser todos como Sodoma y Gomorra. Es decir, un pueblo cargado de una inmoralidad sexual como la que estamos viendo, espiritual y literalmente hablando. En estos 9 versos encontramos las denuncias de Jehová hacia la humanidad. Una humanidad pecadora, rebelde, que ha endurecido su cerviz y se ha alejado de su Padre. Y se ha ido detrás de otros dioses, buscando fuera de ellos, amado, lo que ha estado en ellos desde el principio. El hombre, desde su inicio, ha querido independizarse de su creador, buscando ser igual a Dios. Pero el hombre no se ha dado cuenta de que él es una unidad de Dios. Por tanto,
Por más que quiera el hombre separarse de su creador, eso es imposible porque el hombre y su creador son uno. Jesús le dijo a Pilato que él había venido a dar testimonio de la verdad. Esa verdad que nos liberta. ¿Cuál es esa verdad? Que el hombre y el Padre son uno. La concepción y lo concebido son uno, pero la concepción es mayor que lo que se concibe. La idea y el creador de la idea son uno, pero el creador de la idea es mayor que la idea. Nosotros somos la idea de Dios. Dios es el deseo y nosotros los que lo deseamos. Es tiempo de entender que no podemos adoptar o adorar a un Dios fuera de nosotros mismos. No existe Dios fuera de nosotros. Entendamos el mensaje de Jesús. Entendamos la Escritura. Entendamos la redención y el reino. Salgamos de esa programación ortodoxa con la cual nuestros líderes, teólogos y maestros han condicionado nuestras mentes. Yo tuve que salir de esa programación. Yo fui liberado por la verdad, por esa verdad que Jesús vino a dar testimonio. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, es decir, aquí en la mente, en la conciencia, en el corazón, y que es necesario que los que se acercan a Dios crean por fe que Él es real y que Dios es galardonador, es decir, que Dios es el que nos recompensa cuando lo buscamos diligentemente por medio de la fe, porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Jesús dijo que si alguien le dice que el reino, y ese reino es el mismo Jesús, si alguien te dice que el reino se encuentra aquí o allá o en este lugar o en este otro lugar, no le creáis. Porque el reino se encuentra dentro de nosotros. Lucas 17:21. Cuando la iglesia va a aprender a interpretar la Escritura, ya es hora de abandonar el jardín de infancia y empezar a comer alimento sólido, amados. Es necesario que la iglesia redimida experimente un despertar bíblico. Y con esto damos por terminado el estudio de hoy de Isaías 1, del 1 al 19, Dios denuncia a la humanidad. Comparte este estudio bíblico con todos sus contactos, en todos tus grupos. No te pierdas la segunda parte, en la cual escudriñaremos el llamado al arrepentimiento que Dios hace a la humanidad. Recuerda que para ser un colaborador del reino es necesario compartir el mensaje de la redención y el establecimiento del reino. Por tanto, es tu responsabilidad compartir este estudio bíblico con toda la humanidad. Somos uno en Cristo. Yo me encargo de escudriñar la Escritura para traerles a todos ustedes la verdad revelada en la Escritura. Sin embargo, ustedes deben de complementar este trabajo difundiéndolo a todo el mundo. Esto es a lo que Cristo dijo, que seamos uno en Él. Usted, es parte del cuerpo. Cumpla con su función. Con mi esfuerzo y el suyo podemos llegar a muchos corazones necesitados de esta verdad que los libera de la esclavitud del pecado. Bueno, será hasta el próximo episodio de nuestro despertar bíblico. Dios le bendiga a todos. Gracias por su patrocinio. Los amo en el amor de Cristo. Perdóneme si lo he ofendido, no era la intención, pero tengo que decir la verdad. Dios le bendiga.